Como tú lo entiendes, un podcast para reflexionar sobre temáticas, cultura, religión, política, social y muchos más. Te esperamos siempre en la sintonía de tu podcast Como tú lo entiendes. Bienvenidos. Saludos para todos que están en sintonía de cada episodio que desarrollamos. En este podcast de hoy hablaremos de la salud mental. Acompáñenos en estos minutos de conocimiento. Para empezar a desarrollar este tema, me gustaría primero dar un pequeño bosquejo de la definición. Se cuenta como la salud mental. En este sentido, se define de la siguiente manera, que es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. Primero, que garantiza su participación laboral, intelectual y las relaciones para alcanzar un bienestar con calidad de vida. Esa sería una pequeña definición que tenemos a la mano para empezar a desarrollar esta temática de la salud mental. Ahora, pero ¿cuáles son las características de una persona que tiene muy buena salud mental? En ese sentido podemos decir que es aquella persona que tiene la satisfacción de sí mismo y hacia los demás, con una capacidad de hacer frente a las exigencias de la vida. Son rasgos muy propios del individuo que goza de una salud mental óptima. También podríamos definir la actuación como otra característica más importante del bienestar de la persona. A continuación podríamos acotar algunas de esas características que están siempre presentes en la salud mental de una persona que goza de ella como tal. Se relaciona con el raciocinio que ésta tiene con su medio, las emociones, el comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida que está desarrollándose constantemente. Cuando uno tiene y desarrolla una salud mental perfecta, por decirlo así, está consciente de un equilibrio que tiene entre lo que hace y lo que da para con los demás. Esa salud mental, como capacidad de adaptarse a los cambios, enfrentar crisis, establecer relaciones significativas con otros miembros de la comunidad y en otras cosas, encontrar el sentido de su vida, hacen que la persona tenga y que goce de esa salud mental. Algunos expertos coinciden que, al igual que otras formas de la salud mental es sumamente importante en todas las etapas de la vida. Su déficit podría contribuir a desarrollar enfermedades somáticas y afectivas como la depresión y la ansiedad. Si bien es cierto, en estos últimos días que hemos estado cuarentenados, cuando tuvimos aquí a cuarentena muy fuerte, que fue el año pasado, esta parte creo que fue la que más se quebrantó en nuestra comunidad. Nuestros ancianos, nuestros hijos, de alguna manera se vieron enfrentados a un estrés y a esa pérdida de salud mental que bien o mal la tenían anteriormente. ¿Qué sucede con esto? De esto les ocasionó a muchas personas empezar a somatizar enfermedades que nunca había tenido. Si bien es cierto, muchas personas solo con el simple hecho de haber escuchado que un familiar o que un vecino estaba contagiado de COVID-19 y que presentaba ciertas características, que no podía respirar, que tenía unas fiebres altas, una tos muy reseca, mucha gente empezó a somatizar que padecía de esos malestares, cuando lo que estaba padeciendo era otra cosa muy diferente a lo que correspondía al diagnóstico de COVID. Ahora, ¿qué sucede? La somatización de muchas enfermedades hacen que la persona empiece a creer que efectivamente tiene como tal ese padecimiento. Entonces, al perder la salud mental, caemos en esas situaciones afectivas de nuestra salud que caen en la depresión y en la ansiedad, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y contar con una buena salud mental implica 4 aspectos esenciales.
eso no lo debemos de perder de vista. Un primer aspecto sería el desarrollar conocimientos, habilidades y relaciones afectivas estables, tendientes a la satisfacción personal y de cara a los demás. Una segunda podría ser el establecer una buena relación familiar, una buena relación escolar, una buena relación laboral, una buena relación recreativa con nuestros hijos y la familia como tal, o decirlo de otra manera, con todos nuestros semejantes. Una tercera opción podría ser el armonizar ideas, valores éticos para hacer frente a las demandas de la vida. Y una cuarta, empezar a generar proyectos de vida, disfrutando del presente, teniendo en cuenta que a futuro las energías que tenemos, que son muy fuertes, van a irse deteriorando, van a ir disminuyendo. Y eso tenemos que estar claros, que como seres humanos tenemos un tiempo que estamos en nuestro apogeo y llegamos a un momento que empezamos al declive de nuestras habilidades motrices, intelectuales, sensoriales, infinidad de situaciones que se dan. Ahora, ¿qué sucede? Hay características en las personas con buena salud mental que debemos identificarlas de la siguiente manera. Eso nos va a decir que sí, efectivamente estas personas están gozando de una buena salud mental. ¿Cuáles características podrían ser? Una de ellas, viven satisfechas de sí mismas. ¿Quién es esa persona que vive satisfecha de sí misma? Podríamos decir, tiene un amor propio, mira a su pasado positivamente, derivan satisfacciones de su diario vivir, puede aceptar sus afectos e impedimentos, manifiesta un constante deseo de superación, soportar las desilusiones y contratiempos sin afectarle demasiado. Otra más podría ser, se sienten parte del grupo al cual pertenecen. Asimismo pueden dar cariño y tener consideraciones con los demás. Dentro de esto vienen otras características que son bien vitales que vean. Se sienten satisfechas con las relaciones que establecen con las demás personas. Entre esos, como decíamos, tienen sentido de responsabilidad para con todos los demás. Establecen esas relaciones personales satisfechas y duraderas. Respetan de manera puntual y afectiva la forma de ser, sentir, pensar de las demás personas. Entre ellos, no se imponen ni dejan que los demás les impongan cosas. O sea, no son de aquellas personas que fácilmente usted las puede manipular. Son gente muy firme, muy serias en lo que hacen. Ahora, también pueden hacer frente a las exigencias de la vida. ¿Pero de qué manera hacen frente a las exigencias de la vida? Hacen planes con anticipación y no temen al futuro. Muchos andan temiendo a lo que van a hacer más después y no se preocupan por en el presente hacer algo coherente y correcto. Otra parte es que aceptan gustosas las nuevas experiencias y las nuevas ideas que les proporcionan. Acordémonos que el cambio de paradigmas a muchas personas les ocasiona conflictos y esos conflictos les conlleva problemas de deterioro de su salud. Con esto deben de tener en cuenta que el aceptar gustosamente lo que usted hace, vivirlo, experimentarlo, eso le hace una persona muy importante. Dentro de todo eso es de vital importancia aprovechar de sus habilidades naturales para crear solución a las dificultades que se le puedan presentar. No ver las dificultades como un obstáculo, no ver como unas oportunidades de mejora. Para ello tienen que tener criterios propios y hacer sus propias decisiones. No tomar las decisiones de otros, no que ellos crear sus decisiones a partir de sus mismas necesidades. Con ello les lleva a desarrollar una serie de aspiraciones que pueden realizarse y fijarse una meta concreta. Podríamos empezar a ver un montón de situaciones en cuanto a esto de la salud mental.
Algunos consejos que pueden darse para manejar una buena salud mental podrían ser el planificar el tiempo para las actividades. Lastimosamente, en la actualidad, muchos de nosotros no nos damos a la tarea de planificar previamente lo que vamos a hacer. Lo hacemos a lo que va saliendo en el día a día. No tenemos nada planificado sobre lo cual podemos variar algunas cosas en el proceso de desarrollo de esa actividad que nos las hemos trazado a futuro. Otra opción podría ser el establecer la importancia de los amigos y amigas. Esto es bien vital. Miren, hay que identificar quiénes son realmente nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, porque hay muchas personas que pueden creer que a esa o a ese que le piden una orientación les está dando un consejo idóneo, y al contrario, les está dando una orientación egoísta que lo que va a hacer es deteriorar la autoestima que ustedes tienen, y su salud mental va a ir a declive. Eso tienen que tenerlo mucho en cuenta, dado que una mala relación establece un mal desenlace de la vida, y como tal conlleva dificultades en la salud. Y, ¿por qué no decirlo? Esto lleva trastornos emocionales, trastornos familiares, bueno, una infinidad de situaciones. Si bien es cierto, durante este periodo que hemos estado en encierro total, ya en un semi-encierro, ya con una pequeña apertura para movilizarlos libremente, se dio una figura bien paradójica, que fue que no realizábamos actividades físicas, permanecíamos encerrados, y eso implicaba que no se podía tener una movilidad y que la actividad física fuese mejor. Ahora, ¿qué sucede? Para tener una buena salud mental es requerido y necesario tener una actividad física. Caminar, salir a tomar aire, hacer una serie de actividades que mantienen al organismo en movimiento, y eso genera la secreción de elementos en el organismo que generan defensas para protegerlo de posibles enfermedades. Para ello también es importante el que todos y cada uno de nosotros instauremos un episodio de respeto a sí mismo y a los demás. Debemos de respetarnos nosotros tal como somos, en el sentido respetarnos en nuestra alimentación, en la autoestima que tenemos para con nosotros, en el cómo vemos a los demás, para que sea el reflejo de cómo nos ven a nosotros. Esto, al hacerlo de manera adecuada y como corresponde, estaríamos disfrutando de una vida plena. Esa vida plena con mucha salud, sabiendo enfrentar dificultades, pero salimos adelante. Después de haber cumplido o haber observado todo este cúmulo de situaciones que anteriormente hemos estado hablando, esto permite desarrollar habilidades personales óptimas, y como tal que todo lo que nos planifiquemos va a ser de fácil desarrollar. Ahora, hemos hablado de quienes pueden tener las características de una buena salud mental. Pero ¿quién puede desarrollar una salud mental, una mala salud mental, por decirlo así? ¿Quién desarrolla una mala salud mental? Es casi prácticamente lo contrario a lo que hemos estado hablando. Contrario a lo que es a la salud mental, aquella persona que no tiene, que carece de esa salud mental, vive insatisfecha de sí misma. Todo lo que hace no tiene sentido. No tiene amor propio, mira a su pasado negativamente, deriva en insatisfacciones a diario vivir, no acepta sus defectos e impedimentos, siempre manifiesta un constante deseo de desilusión, desinterés por sí mismo, se sienten insatisfechos con las relaciones con los demás. En ese sentido, tienen sentido de irresponsabilidad para con los demás, establecen relaciones impersonales e insatisfechas, irrespetan de manera constante el sentir y el pensar de los demás, se imponen y no dejan que los demás
puedan tomar parte de su mundo. No hacen frente a las exigencias de la vida. Se negativizan todo lo que corresponde a lo que hacen. No aprovechan sus habilidades naturales, siempre las están utilizando con el ánimo de destruir a otro. Sus aspiraciones no son de satisfacer nada, al contrario, viven en un estado de autoflagelación emocional. No tienen aspiraciones a crecer más de lo que ya tienen. No planifican su tiempo en actividades. No establecen importancia para con los amigos y amigas. No realizan actividades físicas. No tienen respeto de sí mismos y hacia los demás. Con ello, ¿qué sucede? No disfrutan de la vida porque están al pendiente de destruir la de los otros y automáticamente de destruir la de ellos. Y como tal, son carentes de desarrollar sus habilidades personales. Como son con una actitud negativa a lo que miran, no pueden salir avantes de las situaciones que se les presentan a diario vivir. Bueno, después de haber desarrollado este pequeño esbozo de lo que es la salud mental, me gustaría invitarlos a seguir sintonizando nuestros podcasts en las redes sociales que están a su disposición, tanto Facebook, YouTube e Instagram, donde se están alojando estos podcasts. Como siempre, solicitarles e invitarles a dar un me gusta a estos audios que estamos preparando para ustedes. Eso nos facilita y nos ayuda a continuar produciéndolos para que sirvan de ayuda a algunas personas que sí requieren de un aliciente de esta índole. No me resta más que agradecer la sintonía a este podcast y los espero en el próximo podcast. Cuídense mucho, hasta la próxima. Te esperamos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.